lo interesante materia en el proyecto, esto se convierte en algo fundamental para que pueda conseguir reducir el tiempo de desarrollo. Y esto podría consistir por lo menos de tres maneras. Por un lado, usar componentes como tal, esos que se colocan, no sé, como un import, digamos, en el código. Por otro lado, estaríamos hablando de algo similar a lo que son los frameworks, que nos permite también no necesariamente tener que hacerlo todo. Por ejemplo, un clásico framework que tenga un CRUD nos ahorra bastante tiempo en el desarrollo de cosas que de repente son elementales, ¿no? Como los clásicos ABM. Y una tercera forma de cómo pueden venir estas formas de reutilización vienen a ser con los servicios que podamos ocupar. En el proyecto, por ejemplo, del primer examen parcial, ustedes van a utilizar funcionalidades que están basadas en la inteligencia artificial, ¿cierto? Y sin embargo, no necesariamente tienen que desarrollar toda la infraestructura en el software para que pueda funcionar la IA. Más al contrario, la idea de esto es que puedan utilizar servicios que seguramente a través de algún tipo de interfaz o protocolo van a poder interactuar con ellos y darle la funcionalidad que es requerida en el proyecto. Entonces, deben hacer tres cosas, pues, ¿no? Dos cosas, dos propósitos muy claros. Uno, acelerar su productividad a través de el uso o la reutilización de componentes, de framework, de servicios que sean convenientes para el proyecto. Y el segundo objetivo, llamémoslo así, a propósito de hablar de desarrollo de software basado en componentes, tiene que ver con el hecho de lo siguiente: que no nos limitemos solamente a ser usuarios o consumidores de componentes o de servicios externos, sino también, en la medida que sea posible, por lo menos en todas aquellas partes que vean conveniente, ustedes cuando estén desarrollando software también generen un software con un nivel bastante aceptable de reutilización. En lo posible, obviamente, componentes, pero si no es en ese nivel, por lo menos generar algo que podría ser reutilizable en futuros proyectos. Es decir, el día que ustedes estén presentando el proyecto de la materia, vamos a hablar seguramente de componentes y ustedes me van a mostrar por lo menos dos aspectos relacionados a los componentes. Por un lado, lo que han reusado, lo que han reutilizado, para qué lo han hecho, cuánto de repente les ahorró en cuanto a tiempo. Y por otro lado, cuánto de lo que han hecho ustedes termina siendo reutilizable y en qué nivel. Podría ser reutilizable en un nivel, por ejemplo, de simplemente una clase y esa clase yo la podría colocar en cualquier otra aplicación que haga a futuro, o podría llegar a un nivel de generar algún tipo de componente. No se olviden ustedes que la idea del enfoque basado en componentes es algo parecido a lo que ocurre cuando nosotros armamos una computadora. Ustedes ven, digamos, la práctica consiste cuando armamos un equipo, una computadora, un hardware. Normalmente lo que se hace es definir las características del tipo de computador que se requiere. Y a partir de ello empezamos a conseguir las piezas, ¿no? Como la memoria, el disco, el procesador, etc. Y como vemos, cada uno de estos
componentes o dispositivos podrían ser fabricados en diferentes lugares, con diferentes marcas, etcétera, y sin embargo funcionan porque llega a un concepto más o menos de ensamblar. Y con esto obviamente se consigue tener muy pronto el equipo. La idea sería algo parecido, ¿no? Pensar que cuando estemos desarrollando software, llegar a algo como ello, que nos permita muy pronto, lo más pronto, generar una aplicación y, no sé, como querer pensar en llegar a ensamblarlo, ¿no? Pero más o menos esa es la idea. Es más probable, por ejemplo, que el segundo examen parcial que vayamos a hacer va a tener que ver con el desarrollo de componentes para cierto tipo de aplicaciones de código abierto que son muy populares en nuestro medio, ¿no? Por ejemplo, generar una especie de plugins para Moodle podría ser una opción. Para e-commerce como WordPress podría ser, o WooCommerce podría ser otra alternativa. Entonces es necesario que ya lo vaya leyendo a profundidad en qué consiste realmente este enfoque de desarrollo de software basado en componentes, ir conociendo las características que debe tener un componente para que pueda finalmente la posibilidad de ser ensamblado sin ninguna complicación en cualquier aplicación que lo requiera. Entonces, el primer capítulo de la fundamentación teórica tiene que ver con ese punto, el desarrollo de software basado en componentes. ¿Ok? ¿Se entendió ese punto, no? Bueno, vamos con el segundo punto. El segundo punto o segundo capítulo, como veamos cómo lo organicen de repente la documentación, está relacionado al tema de arquitectura en el software. Arquitectura en el software. A ver, yo voy a hacer algunas preguntas para que vayamos un poquito conversando. Quiero que me comenten lo siguiente. Yo sé que siempre que ustedes desarrollan software, de alguna manera están pensando o trabajan en todo caso sobre lo que es la arquitectura del software que están desarrollando. Y dentro de eso, seguramente se preguntan también cuál es el beneficio o qué es lo que se busca en todo caso cuando se está diseñando la arquitectura en el software. Entonces, lo que quiero que me comenten ahorita es que me digan cuál será el propósito o con qué propósito nosotros invertimos tiempo en el diseño de la arquitectura de un software. ¿Y qué será que beneficia? ¿Para qué sirve? ¿O qué puede ocurrir con un software donde de repente la arquitectura no está presente, bien trabajada? Hablamos inicialmente con Freddy Arriaga Cruz. Presente, ingeniero. A ver, vamos comentando. Ahora. Sí, ingeniero. Vamos, lo escucho. Sobre la arquitectura de software. Sí. Bueno, nosotros lo utilizamos más para que sea un poco más escalable, ¿no? Y agregar detalles más adelante. Es como un prototipo. Prototipo. ¿Cómo? No lo entiendo. ¿Cómo sería como un prototipo? Hola.
Solo eso es lo que entiendo, más o menos. O sea, es como la base. Cuando uno hace Lo un primero que ha edificio, dicho, es lo sí, lo mismo, ¿no? primero que ha dicho está bien, pero lo de prototipo no sé cómo encajaría. A ver, mientras tanto, más escuchándolo a Barriga Padilla. Barriga está, creo que no está, ¿no? Vamos con Juan Sosa, Juan Antonio. Sí, ingeniero. Vamos comentando, por favor. Mayormente de la arquitectura, como repetía el compañero, sea desplegable, porque algunas aplicaciones no, primero me piden los clientes como una aplicación web y también para que sea adaptable, por ahí me piden en algún momento una aplicación móvil. Eso yo lo veo, una arquitectura sea bien estructurada para posibles escenarios que sean, como diría, adaptables. Bueno, vamos con Wilfredo Morales. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, el diseño de la arquitectura del software está para tener un panorama general, ¿no? De cómo se lo está construyendo y para así tener bien claro al momento de realizar los cambios, ya sea, ya sea en los negocios o en donde uno necesite realizar un cambio. Ok. Luisinho Pereira. Choque. O Pereiseina. ¿Quién es Luisinho? No está, ¿no? Luisinho. Bueno. Vamos. César. Laura. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Buenas tardes. Yo creo que la arquitectura en el software es para tener bien estructurado lo que estamos construyendo en el software, ¿no? Y para hacer cambios en el futuro, digamos. Está bien. Eso es verdad, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos desarrollando el software, existe seguramente en alguna parte que puede darse una sola vez o varias veces, depende del enfoque de desarrollo que vayamos a ocupar. Nos preocupa definir la arquitectura del software, es decir, precisamos diseñar la arquitectura del software. Y si hablamos de ejemplos, ustedes conocen un montón, desde el clásico modelo vista controlador, arquitecturas basadas en un enfoque cliente-servidor, un modelo distribuido, distintos patrones de diseño, en fin. Pero si preguntamos de manera concreta cuál es el propósito de la arquitectura en el software, es una sola, ¿no? Lograr, decimos nosotros, que el software pueda vivir mucho más tiempo de lo que de repente son las expectativas. ¿Y de qué depende de que un software viva más o menos tiempo? Seguramente la razón para que un software viva más o menos tiempo es la capacidad que tenga de hacer a escenarios que de repente inicialmente no fueron desarrollados para dichos escenarios. Ustedes saben que en el ámbito de lo que es el software, en cualquier momento cambian el contexto, tanto a nivel, digamos, de funcionalidades del software, incluyendo también la tecnología con la cual el software ha sido desarrollado. Y aquel software que no pueda seguramente adaptarse a dicho nuevo contexto, se va a convertir en un software obsoleto. El software se hace obsoleto de una manera bastante clara, por ejemplo, de la siguiente manera. Imagínense que se ha desarrollado un software que trabaja muy bien. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo,
hay algún cambio en el contexto. Repito, ya puede ser un cambio expresado en nuevos requisitos, o podría ser un cambio en que las políticas con las cuales se han implementado han sido modificadas, políticas de negocio me refiero, o que de repente finalmente la tecnología con la cual el software fue desarrollado también evolucionó. Entonces, si hacer dichos cambios de repente nos toma mucho tiempo y consume bastante esfuerzo. Y eso, si algo toma tiempo y toma mucho esfuerzo, de manera implícita también significa que cuesta más caro, pues, ¿no? Entonces, cuando ocurre ese tipo de situaciones, de repente es mucho más barato colocar un nuevo software que bregar, digamos, con uno donde se invierte bastante cada vez que se tenga que hacer algún tipo de cambio. Por lo tanto, el software se hace obsoleto porque no es fácil de adaptarse a un contexto de repente para el que inicialmente no fue creado, pero que ahora ocurre. En ese sentido, desde el punto de vista de qué es lo que se busca con el diseño de la arquitectura, podemos decir, buscamos generar una aplicación que sea flexible, que sea escalable, como decían por ahí. Y eso significa que el software que desarrollemos no nos centremos única y exclusivamente en el hecho de que funcione, sino también construirla de tal manera que pensemos en que el software más adelante va a tener que seguramente hacerse cambios. Y hacer esta actividad de cambio debería ser un trabajo que no nos debería demandar demasiado esfuerzo. Entonces, la arquitectura nos debería permitir construir aplicaciones de esa naturaleza. Entonces, en el documento que ustedes van a publicar, debe haber un capítulo en el cual ustedes aborden este tema y no solamente hablen, llamémoslo, de todo tipo de arquitectura, sino céntrense sobre todo en aquellas que ustedes han ocupado o van a ocupar en el proyecto del primer examen parcial. No se olviden que todo software tiene algunas etapas principales en su ciclo de vida. Está la etapa de la planeación, está la etapa del desarrollo, está la etapa de la puesta en marcha, de la producción, y obviamente simultáneamente ocurre el mantenimiento. Nosotros decimos, hagamos un ejemplo muy común. Hablamos del mantenimiento. En un vehículo, ¿cuándo se dice que se está haciendo mantenimiento? ¿Alguien me puede comentar? Un vehículo, un auto, digamos, ¿no? Escuchamos, ¿no? Hay que hacerle mantenimiento al vehículo. ¿En qué consiste el mantenimiento del vehículo? ¿Alguien tiene alguna idea? Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. En este caso, el mantenimiento es una revisión periódica, ¿no?, del funcionamiento de ciertos componentes y el reemplazo de alguno o el cambio de cierto fluido, cosas que necesita el vehículo. Exactamente, normalmente es eso. Y si vemos una casa también requiere mantenimiento. En el caso del software, hablamos también de mantenimiento en un software, pero vamos a hacer como ejemplo, no sé, cualquiera de ustedes. Vamos a ver, que lo veo acá, a Rudy Salcedo. ¿Qué tendríamos que verlo haciendo a Rudy Salcedo para decir que le está haciendo mantenimiento en el software? ¿Alguien puede más o menos comentar qué tendría que estar haciendo un ingeniero de software para decir finalmente, mira, él está haciendo mantenimiento en el software?
haciendo una prueba, ingeniero. ¿Una prueba? No. A ver, ¿otra idea? ¿Cómo saben que están haciendo mantenimiento en un software? ¿Nadie? Que hay algún bug o algo así, ingeniero. O sea, que haya un bug no significa que esté haciendo mantenimiento necesariamente. Aunque puede ser la causa para hacer el mantenimiento, pero lo que quiero que me digan es, en la práctica, ¿qué tiene que estar haciendo alguien para decir que está haciendo mantenimiento en un software? Modificando algo. Revisando el código. No. Seguramente podrían estar haciendo, o podrían decir muchas cosas, pero en el fondo hay una sola palabra que va a definir la acción de mantenimiento. El hacer cambios, ¿cierto? Los cambios. Cuando yo estoy introduciendo cambios en una aplicación de software, lo único que estoy haciendo es eso, mantenimiento. Ahora, si nos preguntamos por qué hacemos los cambios, bueno, eso es otro punto, pues, ¿no ven? Pero la acción central del mantenimiento es esa, el hacer cambios en un software. ¿Por qué puedo hacer cambios? Bueno, la primera quien decía por ahí, la presencia de un bug. Bueno, hay un error, hay una falla, hay un defecto en el software. Y si yo quiero corregirla, tengo que hacer cambios, ¿no ve? ¿O no? Sí, tengo que hacer cambios. Otra razón podría ser los requerimientos han sido modificados en términos de su forma, en sus políticas de negocio. Y si yo quiero eso adecuar, voy a tener que hacer cambios. Si aparecen nuevos requerimientos, también voy a tener que hacer cambios. Si cambia el contexto o la tecnología, también voy a tener que hacer cambios. Por más que un software trabaje bien, pero si encuentro una manera mucho mejor de trabajarla, es decir, voy a optimizar. Si quiero aplicarla, voy a hacer cambios. Como ven, en síntesis, el mantenimiento siempre se reduce a hacer cambios. Y la arquitectura, cuando la trabajamos, normalmente deberíamos tener muy claro en la mente. Estamos trabajando con la arquitectura es justamente con el propósito de facilitar estos cambios. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos 2 puntos. Un tercero lo vamos a denominar ingeniería de software de sala limpia. Un tercer tema que deben considerar, por un lado, revisarlo, la fundamentación teórica y fundamentalmente aplicarlo en el desarrollo del proyecto del primer examen. Cuando hablamos de ingeniería de software de sala limpia, es un concepto probablemente muy rebuscado, que lo pueden encontrar en cualquier libro de ingeniería de software, pero en la práctica normalmente lo conocemos con un nombre bastante cotidiano. Han escuchado siempre hablar ustedes, ¿no?, de las buenas prácticas en el desarrollo de software, algo como eso. La idea es justamente esa. Cuando desarrollamos software, podamos cumplir de manera cabal con lo que nosotros usamos. Por decirles, si alguien dice que va a ocupar Scrum, o va a ocupar el proceso unificado, o va a ocupar otra forma de desarrollo, debe hacer que concuerde la forma con la que ha trabajado versus, obviamente, lo que está descrito en dichos teorías o conceptos de desarrollo de software. Por otro lado, tenemos que pensar siempre en generar aplicaciones que sean lo suficientemente, llamémoslas, legibles en términos de código fuente.
Y para eso, por ejemplo, podríamos ocupar estándares de codificación, de tal manera que en la documentación que ustedes van a presentar, en un anexo, deben colocar el estándar de codificación que usaron en la implementación de su proyecto. Y cuando hagan la correspondiente presentación de dicho proyecto, ustedes deberán mostrar qué prácticas aplicaron en el desarrollo que tengan que ver justamente con el desarrollo bajo un enfoque de sala limpia. Es como hablar de un enfoque de desarrollo disciplinado. Disciplinado significa que nos adecuamos y cumplimos con lo que son los estándares de desarrollo, las metodologías, las técnicas, estándares de codificación sobre todo. Entonces, ese es otro tema o capítulo que deben trabajar. ¿Ok? Hasta allá van 3. Viene un cuarto que va a tener un conjunto de, llamémoslo, de puntos relativamente cortos, muchos de ellos más prácticos que teóricos, pero que es bueno que lo puedan revisar para hacer una correcta implementación del examen parcial. Primero, por ejemplo, ¿qué alternativas son las más efectivas que podríamos utilizar para el almacenamiento masivo en la nube? ¿Por qué? Porque la aplicación que vamos a desarrollar es una aplicación, como ustedes saben, que tiene que ver con fotografías, ¿no? Y cuando hablamos de fotografías ocurren dos cosas muy claras en un evento o en los distintos eventos sociales que se realizan. Uno, una gran cantidad de fotografías. Más aún todavía cuando hablamos de es como una plataforma lo que vamos a desarrollar, donde en teoría van a haber una gran cantidad de fotógrafos que van a ocupar dicha plataforma. Por lo tanto, se espera que va a haber a nivel de volumen una gran cantidad de, en este caso, imágenes o fotos. Y segundo, el peso o las características de las imágenes o las fotos que vamos a tener que almacenar. Seguramente van a tener que ser imágenes con una resolución muy alta, ¿no es? Porque no vamos a vender fotos en calidad, por ejemplo, de lo que se ocupan en WhatsApp o en Facebook. Entonces, habrá que revisar qué tipo de servicios en la nube, desde el punto de vista de almacenamiento, nos permite conseguir estos dos aspectos. Primero, que no salga demasiado caro, por decirle algo así, almacenar este tipo de fotos o imágenes. Y segundo, que es la otra parte que también interesa y demasiado, es el tiempo de respuesta. Porque si yo lo almaceno, digamos, imágenes que pesan bastante, una calidad muy alta, y luego yo quiero esas mismas imágenes utilizarlas para visualizar mientras el usuario va navegando, va mostrando las fotos, seguramente no es la mejor manera. Entonces, seguramente hay técnicas que nos permiten lograr que cuando el usuario está navegando en las imágenes, mirándolas, sea un tiempo de respuesta lo suficientemente bueno como para permitir un uso apropiado. Algo parecido, por ejemplo, a lo que ustedes ven cotidianamente cuando utilizan algún software como Facebook, o WhatsApp o Instagram, donde nosotros vemos que las imágenes no demoran nada en cuanto a tiempo para ser visualizadas de manera permanente.
Entonces, en este punto, quiero que revisen, por un lado, el almacenamiento y por otro lado, mecanismos o técnicas que permitan facilitar el tiempo de respuesta cuando se está navegando sobre contenido gráfico como son las fotos. Por ejemplo, una alternativa, una opción en todo caso muy interesante para almacenar grandes cantidades de información de manera masiva es el servicio denominado S3 de Amazon, ¿no ven? Que de repente podría ser una opción que lo puedan revisar. Después, otro punto que me interesa que lo revisen tiene que ver con la inteligencia artificial. Pero cuando hablamos de la inteligencia artificial, no quiero que se centren a explicar todo lo que es la IA como tal, sino céntrense a hablar particularmente de lo que ustedes ocuparon o van a ocupar en todo caso para desarrollar el proyecto. ¿Qué van a ocupar? Servicios. Entonces habrá una parte en esa fundamentación teórica que ustedes hablarán de la inteligencia artificial aplicada a través de los servicios. Qué características tienen, cómo funcionan, y también deben hablar de cosas relacionadas como por ejemplo los precios, ¿sí? Ustedes saben que todo este tipo de servicios en la nube normalmente tienen que ser así, tienen su capa gratuita, que normalmente son las que utilizamos, digamos, para realizar la aplicación, pero se supone que en un momento dado la aplicación puede, cuando entra en producción, fácilmente supera esos límites impuestos por la capa gratuita y entonces empiezan a correr costos. Entonces, en ese punto de la documentación, ustedes deben de escribir cuáles son los costos de dicho servicio, basado en ciertas proyecciones, ¿no? Proyecciones de lo que estiman en cuanto a la frecuencia, en cuanto a la cantidad de información que seguramente van a necesitar almacenar. Ok, entonces esos puntos también necesito que lo puedan revisar y finalmente aplicar en su proyecto. Por último, en la parte de la fundamentación teórica, van a hablar, por un lado, de Scrum. Sé que todos ustedes conocen Scrum, pero es conveniente que lo puedan volver a revisar y ahí colocarán una descripción desde su punto de vista de ustedes sobre lo que es Scrum. Y por otro lado, lo que es C4, ¿sí? Scrum como marco de trabajo y C4 como herramienta sobre todo para la generación de modelos en el ámbito de lo que es arquitectura. Bueno, eso vendrían a ser los puntos de la primera parte de la documentación denominada fundamentación teórica. ¿Listo? Ingeniero, disculpe. Sí. La parte de Scrum y C4 iría dentro del punto de ingeniería de software de sala limpia. No, por separado. Son temas, es un temita independiente. Ok, gracias. Bueno, en la segunda parte del documento, esta segunda parte del documento no tendrían por qué trabajarla por separado. Si usan correctamente el proceso de desarrollo, esta segunda parte del documento debería salir de manera natural
En cambio, esta primera parte, claro que van a trabajarla seguramente de manera muy específica o por separado. En primer lugar, ya habíamos quedado con ustedes que el proyecto lo van a desarrollar utilizando el marco de trabajo de Scrum y también utilizando C4. Por lo tanto, en esta segunda parte del documento, lo que ustedes van a publicar o van a mostrar son los resultados del proceso de software que ocuparon. Aquí hay una situación bastante, a veces muy clara y a veces para muchos algo no muy clara. En primer lugar, tenemos que tener en claro que Scrum no es una metodología, ¿no es? ¿Por qué decimos que Scrum no es una metodología? Porque no nos dice el cómo hacer algo, por ejemplo. Y una metodología sí debería decir no solamente qué hacer, sino cómo hacer. Scrum nos da, qué sé yo, una visión de desarrollo. Nos sugiere un montón de recomendaciones relacionadas a los enfoques, a las prácticas. Establece un conjunto de principios, una estrategia de desarrollo. Eso es cierto. Pero no nos define absolutamente nada. Si ustedes se ponen a pensar o a recordar, en ninguna parte de Scrum van a leer, por ejemplo, que les digan cómo desarrollar el software. O les dicen, no, en ninguna parte. En cambio, si leen el proceso unificado un poquito más y agarra la mano de cada desarrollador y le dice, mira, así vas a hacer análisis, así vas a hacer diseño, así vas a hacer implementación. Lo dice muy detalladamente, ¿no es cierto? Por eso es que es importante que para empezar tengan claro ese panorama de que el solo usar Scrum no es suficiente para tener un proceso de desarrollo completo. No se olviden que Scrum es un marco de trabajo y como marco de trabajo seguramente lo que yo tengo que hacer es que todo el proceso de desarrollo acerca de cómo lo voy a desarrollar seguramente debe encajar dentro de dicho marco de trabajo. Normalmente cada desarrollador podría tener una forma de desarrollo. En vez de llamarla forma, podríamos llamar un patrón de desarrollo. Yo debo tener un patrón de desarrollo. Y dicho patrón de desarrollo solamente lo voy a hacer encajar en el marco de trabajo descrito por Scrum. Por eso es que es muy importante que lo puedan registrar el proceso que van a seguir. Ahora, hay mucha gente que por alguna razón, como no lee en ninguna parte de Scrum, pueden leer el libro completo 2, 3, 4 veces sobre Scrum y nunca van a leer en alguna parte que le digan, mira, así vas a diseñar el software, o mira, así vas a hacer la implementación, o así vas a hacer las pruebas. No hay nada de eso, ¿no ves? No hay. Y queda, me imagino, para todos ustedes bastante claro que nadie puede desarrollar software si no hace análisis. Nadie puede desarrollar software si no hace diseño, o sea, no debería. Nadie desarrolla software si no escribe código. Nadie desarrolla software si no busca errores en su aplicación. Y cuando no encuentran este tipo de tareas, entonces usan Scrum y piensan que Scrum se reduce a escribir código y nada más. Y ahí es donde está la primer falla. De todas maneras, en la clase siguiente, o más probable la próxima semana, vamos a tener una clase donde vamos a hablar exclusivamente de Scrum para que puedan despejar cualquier duda relacionada a su aplicación. ¿Listo? Pero registren lo siguiente. Independiente del proceso de software que ustedes vayan a ocupar, los siguientes modelos deben generar de manera obligatoria.
O sea, los siguientes modelos deben generarlos sí o sí. Van a haber 3 modelos obligatorios que deben hacer y uno opcional. ¿Ok? 3 modelos obligatorios y uno que podría hacerse o no dependiendo de lo que se está realizando. ¿Cuáles son esos 3 modelos? El primer modelo obligatorio que yo debería generar en esta segunda parte del documento, le vamos a denominar modelo de... En ese modelo, en todo caso, se debería poder visualizar el software o la aplicación y su contexto. Es decir, el software podría estar representado por una abstracción, como una caja, digamos, y luego su contexto. ¿Quién es su contexto? Por un lado, podrían ser personas, usuarios, que interactúan con la aplicación. Por otro lado, podrían ser, de repente, algún tipo de servicios externos que vayamos a ocupar. Y por otro lado, podrían ser de repente también otros software, otros sistemas con los cuales tengamos que integrarnos. Entonces, ese es un modelo de un nivel de abstracción bastante alto, que en el ámbito, por ejemplo, de C4, un candidato podría ser el modelo de contexto, es decir, el nivel 1. En el ámbito de UML, podría ser un clásico diagrama general de casos de uso, que me serviría justamente para este propósito, ¿no? Pero, repito, no vamos a usar UML, vamos a usar C4. Ese es el primer modelo que tenemos que tener. Un segundo modelo obligatorio que tenemos que generar es un modelo relacionado a la arquitectura del software. O sea, tenemos que tener un modelo que nos muestre cómo se ha diseñado la arquitectura del software. Y esto lo vamos a hacer con 2 vistas o desde 2 puntos de vista, si quieren verlo así. La primera, dentro del ámbito de la arquitectura, ojo, no las dos. La primera, un modelo que muestre la parte organizacional del código, es decir, cómo se ha estructurado el código de la aplicación. La segunda, desde el punto de vista del despliegue. Es decir, asumimos que queremos poner en producción la aplicación y cómo quedaría desplegado o cómo tenemos que instalar, si quieren verlo así, la aplicación en una determinada infraestructura. Podrían haber partes de software que corren en un servidor, otras partes que corren en un navegador, otras partes que corren en una aplicación móvil, no sé. Entonces, ahí yo podría utilizar los niveles 2 y 3, por ejemplo, de C4, y si tuviera que ocupar UML, ocuparía un diagrama de paquetes para mostrar cómo está organizado el código, el software. Y para mostrar el despliegue, obviamente utilizo el diagrama de despliegue que conocemos en el ámbito de UML. Entonces, ese es el segundo modelo que debemos tener. El tercer modelo obligatorio que deberíamos generar es un modelo que nos permita visualizar todo el tema relacionado a la persistencia de los datos. Es decir, un modelo que nos muestre cómo hemos organizado, cómo hemos estructurado en la aplicación el tema relacionado al almacenamiento de los datos.
La aplicación podría demandar usar un solo modelo de datos o de repente una combinación. Por ejemplo, alguna parte podría estar implementada en un modelo de base de datos relacional. De repente otra parte del software requiere la aplicación de algún modelo de tipo documental. No sé. Entonces, ese modelo nos debería mostrar justamente cómo es que la aplicación gestiona de un punto de vista de persistencia los datos. El C4 no tiene, ¿no ve? O sea, no hay un modelo en C4 que nos permita mostrar esto. Por lo tanto, para ese punto vamos a ocupar UML. ¿Y qué vamos a usar de UML? Obviamente el candidato en esta parte vendría a ser un clásico diagrama de clases, ¿no es cierto? Un diagrama de clases que nos permita mostrar justamente la persistencia, donde cada clase es un candidato a convertirse seguramente en algo parecido a un tipo de archivo o tabla. Y con eso tenemos los tres modelos principales. Un modelo de contexto, un modelo de arquitectura y un modelo de datos. Un cuarto modelo, ojo, no, esto que estoy hablando no es aplicado solamente a este proyecto del primer examen parcial. Fácilmente se lo puede aplicar a cualquier otro software que vayan a desarrollar. Por eso es que este cuarto modelo se convierte en opcional. Es decir, cuando les digo opcional significa que depende de la aplicación que están desarrollando para hacerlo o no. Por ejemplo, si yo estoy desarrollando una aplicación donde en la funcionalidad de dicha aplicación hay una dependencia o una interacción no solamente con el usuario o con determinados algoritmos, sino también estos, por ejemplo, relacionados al tiempo, porque pueden haber funcionalidades que dependan del tiempo para que se ejecuten. Un ejemplo clásico es lo que ocurre en un cajero automático. Cuando una persona va al cajero automático, bueno, entre las cosas que hace, por ejemplo, es agarrar su tarjeta e introducirla al cajero automático. Y seguramente el cajero automático va a solicitar que introduzcan su PIN, ¿no? Pero en ese momento entra en acción el tiempo. Es decir, nos asigna una cantidad de tiempo para que nosotros podamos introducir el PIN. Si ese tiempo es agotado, la aplicación termina haciendo algo, ¿no ven? O sea, de repente lo bota la tarjeta o finalmente se la absorbe. Es decir, pueden pasar distintos tipos de eventos. Es decir, hay eventos que se ejecutan de acuerdo al tiempo. Si la aplicación que estoy desarrollando de repente tiene que ver con eso, es decir, que con eventos que se disparan basados en el tiempo o tiene que ver con sincronizaciones o cosas por el estilo, entonces obviamente que ahí sería conveniente elaborar un diagrama de tiempo. Quizás en la aplicación esta que estamos haciendo no tenemos algo como eso, pero si hubiera ese tipo de situaciones que no es suficiente tal vez solamente describirlo, sino que precisamos detallarlo, entonces un diagrama de tiempo de UML sería ideal, pero eso es opcional, repito. Y no quiere decir opcional que si ustedes quieren, lo hacen, si quieren, no lo hacen. No, depende de la aplicación que están desarrollando. Otro tipo de diagrama opcional, por ejemplo, es el clásico diagrama de estado. ¿Lo conocen el diagrama de estado, no es? De UML. Normalmente ese diagrama lo podemos ocupar cuando estamos trabajando con algún tipo de proceso que sobre alguna entidad en particular, cada una de las acciones que se pueden realizar o eventos que se pueden ejecutar
cambia el estado de dicha entidad. Entonces, ahí un diagrama de esa naturaleza funciona muy bien. O de repente tengo una aplicación donde algún método o una entidad completa es bastante detallada en su lógica de negocio, en su algoritmo o en su proceso en general. Entonces, ahí tal vez sería conveniente también ocupar un diagrama de secuencia. Como ven, diagramas de tiempo, diagramas de secuencia, diagramas de estado, diagramas de actividades, se convierten para nosotros en opcionales dependiendo del tipo de aplicación que estemos realizando. Por eso es que les digo, para esta aplicación que estamos desarrollando hay 3 obligatorios: el de contexto, el de arquitectura y el de datos. Lo otro dependerá del tipo de software que se está realizando. Ok, entonces eso viene a ser la segunda parte del documento. ¿Se entiende esa segunda parte? Sí. Ok, gracias. Vamos entonces a la última parte del documento. En este punto, en la tercera parte del documento, se van a preocupar por establecer algún tipo de mecanismo que ustedes hayan definido con el propósito de lograr que los usuarios de la aplicación de ustedes no se sientan, llamémosla, solos o desprotegidos al momento de aprender a usar la aplicación. Es decir, lo ideal es que cuando estén desarrollando el software lo diseñen de tal manera que el usuario finalmente no tenga necesidad de invertir mucho esfuerzo y tiempo en aprender a usar la aplicación. Eso normalmente podríamos hablar dentro de un contexto de la experiencia del usuario. Hay formas de conseguirla. Por ejemplo, un software que podría ser bastante específico, con el simplemente hecho de ser intuitivo, podría fácilmente cumplir con este propósito. Sin embargo, hay otros software que precisan necesariamente de algún tipo de uso sistemático para poder llegar a conseguir los resultados que se requieren. Entonces, el punto central de esta parte del documento es que ustedes puedan evidenciar y registrar acerca de mostrar qué es lo que han hecho en el desarrollo de la aplicación que esté orientado a mejorar la experiencia del usuario en la aplicación, pero sobre todo en esta parte de aprenderla a usar. ¿Qué podrían hacer? Bueno, muchas cosas, ¿no? Uno, lo que acabamos de decir, generar aplicaciones lo suficientemente intuitivas en términos de organización, que haya un cierto grado digamos, de que la aplicación sea homogénea en cada una de las partes que tenga. Ni hablar en términos de formas, de colores, de organización. Pero también podrían elaborar algo parecido a lo que ocurre cuando uno compra un producto. Cuando uno compra un producto bien hecho, no solamente viene el producto, si ustedes se dan cuenta. El producto siempre viene, para empezar, digamos, con alguna referencia en la cual describe cómo usarlo correctamente dicho producto, ¿no ven? Ahora, que lo leamos o no lo leamos es otro cuento, pero todo producto bien hecho siempre viene acompañado por algo como eso. E inclusive también vienen acompañados hasta con un certificado de garantía. Cosa que también con ustedes cuando habíamos hablado habíamos dicho eso. Que no sería nada raro que cuando yo desarrolle un software, un cliente me exija un certificado de garantía de que la aplicación cumple con lo que estoy ofertando.
Y si yo soy un desarrollador lo suficientemente responsable, no tendría por qué negar dicho certificado, ¿no ve? Pero en este caso, para este proyecto no van a poner un certificado, pero no tendrían por qué no hacerlo. Pero sí lo van a colocar mecanismos que les permitan al usuario aprender a usar la aplicación de manera correcta. Alternativas, un clásico manual de usuario, tal vez un tutorial, tal vez ayudas en línea dentro de la misma aplicación, tal vez un bot, tal vez un helpdesk, no sé, algo que ustedes puedan estructurar o definir como un mecanismo en la aplicación que esté orientado a lograr que el usuario pueda utilizar la aplicación sin mayor inconveniente. Y este es el punto número 3. ¿Se entiende? Bueno, entonces, eso es lo que va a tener la documentación del proyecto del primer examen parcial. Cada uno lo debe publicar máximo hasta el día del examen, hasta las 4 de la tarde. Hace rato yo les decía que el examen va a tener 4 pasos de evaluación. El primero es esto, la documentación. Es decir, todos aquellos que hayan presentado la documentación pasarán al segundo paso. Los que no, no. Y pasar al segundo paso consiste en ir allá al laboratorio de forma presencial para presentar el software, ¿no? Es decir, que allá al laboratorio solamente van a ingresar los alumnos que hubieran conseguido publicar la documentación. Si no está en la plataforma, no sirve. Por más que lo lleven impreso ese rato y me digan, mire, lo tengo acá, no sirve. Tiene que estar publicado. No voy a recibir nada que esté impreso, ¿ok? Entonces, anótenlo bien ahí. La documentación máximo lo deben publicar hasta el 11 de octubre a las 4 en punto de la tarde. Entonces, ese viene a ser el primer paso, la documentación. El segundo paso, la revisión del examen, consiste en presentar la aplicación 100% terminada, de acuerdo a lo que se ha definido en el alcance cuando hemos hablado de la aplicación. La aplicación tiene que estar terminada, tiene que estar en producción, es decir, no hay nada que esté corriendo en lo que se denomina localhost. Debe contar con las funcionalidades que se ha definido para la aplicación correspondiente. Y ese segundo paso consiste en mostrar, evidentemente, la aplicación está terminada. Sobre todo, está en calidad de producto. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hemos definido qué es un producto? ¿Sí lo ve? ¿O no se acuerdan? ¿Sí? Entonces, esa aplicación que lo van a presentar en el segundo paso tiene que estar en esa categoría. Un software en calidad de producto. O también pueden llamarlo, por ejemplo, el proceso unificado. Lo denomina una versión operativa. En Scrum normalmente lo llamamos un incremento. ¿No ve? Es decir, ¿qué es eso? Son software que están terminados para un alcance definido. Entonces, eso consiste en el segundo paso. Si lo tienen ese segundo paso, pasamos al tercero. Okay, entonces, primero, documentación. Segundo, software en calidad de producto terminado. Tercero, ya viene a ser la demostración de que hay una concordancia entre el proceso de software descrito en la documentación versus el software generado. Es decir, todo aquello que ustedes hayan definido en la documentación que van a presentar en cuanto a alcance,
procesos de software, técnicas, métodos, todo lo que han dicho debe estar en el software. Por ejemplo, en la documentación, seguramente en algún anexo va a estar el estándar de codificación que van a usar. Entonces, cuando veamos el código, ese código tiene que concordar con dicho estándar de codificación. Entonces, el tercer paso consiste en eso, en asegurarnos que el proceso fue cumplido de tal manera que el producto es el resultado de ese proceso que está descrito en la documentación que está acompañando a dicho software. ¿Ok? El tercer paso, perdón, el cuarto paso y el último, aquellos que superaron los tres primeros, porque si aquellos que no tienen la documentación ya no llegaron, se acabó ahí. Aquellos que el software no lo tienen en calidad de producto, se acabó ahí. O aquellos jóvenes que de repente han hecho un software, pero una cosa es lo que han implementado y otra cosa es lo que está descrito en la documentación, tampoco sirve. Si lo vamos a superar eso, vamos al último, al cuarto. ¿Cuál es el cuarto? El cuarto viene a ser la demostración de la autoría del software. Es decir, viene a ser como típicamente se denomina, ya no la presentación como es en el paso número 2. El paso 2 es presentar el software. El paso 4 viene a ser como una especie de defensa en el sentido de demostrar que ustedes como desarrolladores cumplen con por lo menos dos características. La primera, que son autores de lo que están trayendo. Y la segunda, que tienen la capacidad de poder hacer cualquier tipo de explicación o adecuación si fuera necesario. Este último punto tiene, les va a exigir en todo caso a ustedes que ese día cuando vayan al laboratorio lleven toda su infraestructura de desarrollo porque con seguridad la van a requerir. No vaya a pasar como alguna vez alguien hizo el trabajo consistía en hacer en una aplicación móvil y todo lo que me llevó fue su celular para mostrarme que la aplicación funciona. Entonces, cuando se les pide que ya lo modifiquen, entonces ya están en problemas porque no lo tenía a mano. Entonces, ustedes asegúrense de llevar todo. ¿Qué es todo? Toda su infraestructura de desarrollo de tal manera que puedan hacer cualquier tipo de las siguientes posibles acciones. Uno, mostrar el código, explicar cualquier parte que se les pueda solicitar. Dos, yo puedo marcar una parte del código y preguntarles por decirles qué ocurre si esto lo eliminamos. Entonces me dirán si lo elimina va a pasar esto y si realmente pasa eso, pues estará bien, pues, ¿no? Tres, podría ser que se les pida que hagan alguna agregación o modificación en la aplicación, una agregación de alguna funcionalidad muy básica, por ejemplo, y tendrán que hacerlo en el tiempo que dura su presentación o su defensa. Por eso que repito, tengan a mano, lleven todo lo que ocupan cuando desarrollan la aplicación. Lo ideal, y sé que mucha gente, y es lo correcto, trabaja en línea. Lo ideal es que en el laboratorio exista internet, pero a veces se satura, a veces hay problemas, por lo tanto asegúrense de llevar su celular con los suficientes datos o lo que se denomine para que puedan por su cuenta conectarse a internet y no estén dependiendo de algo como eso. Peor todavía en un examen. Y bueno, esa es la revisión del examen, así lo vamos a trabajar. No sé si se entiende, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, ya que no hay preguntas.
Ingeniero, yo tengo una pregunta. La parte del Scrum usted dijo que lo hagamos en la parte de fundamentos teóricos, ¿no? El Product Value y los sprints. No, o sea, no. En la fundamentación teórica lo único que van a hacer es explicar qué es Scrum, nada más. En la parte de desarrollo donde van a hacer la aplicación de Scrum, es decir, ahí van a mostrar los resultados de haber ocupado Scrum, y esa es la segunda parte del documento. Y dentro de eso estarán los modelos, ¿no? ¿Ok? Sí, mira, gracias. Bien, para terminar la sesión, hagamos lo siguiente. En la clase anterior, ¿qué punto habíamos revisado con ustedes? La semana pasada. ¿Lo tiene alguien? Características de un producto, ingeniero. Ok. Sí. Llegamos a hacer la comparación ¿no ve? Del software con otro producto, lo hicimos también, ¿no ve? Okay. Sí. Bien, pero un ratito es que quiero... También vimos un poco de las causas para que un software sea obsoleto. Ok, gracias. Llevaron la tarea del código de ética y el estándar de la terminología del ingeniero de software. También, ¿no ve? Sí, lo que pasa es que allá, cuando voy a clases presenciales, estoy llevando otra laptop y a veces se me están cruzando las cosas, las voy a sincronizar, por eso te le estoy preguntando. Ya. Okay. ¿Estos puntos los tienen? Si no lo tienen... No nos mostró eso. No. Bien, escríbanlo. Lo que vamos a comentar brevemente es las distintas, llamémoslas como categorías en el ámbito de las aplicaciones en el software. Por si acaso seguimos dentro del ámbito de la unidad esta. ¿Se acuerdan que el primer unidad es introducción a ingeniería de software? Seguimos en ese punto todavía. Y lo que quiero que comentemos rápidamente sobre esto. Anótenlo y ahorita comentamos, ¿ok? Nosotros sabemos, como ya habíamos estado comentando en clase previa, que el software prácticamente se ha llegado a aplicar básicamente en todo el contexto de nuestra sociedad. Es tan así que hoy por hoy es difícil encontrar un lugar donde aún todavía no hubiera llegado una aplicación de software, ¿no? ¿Ustedes han encontrado? ¿Alguien encontró? Porque si alguien encontró, como ya les decía, ¿no? Me pueden hablar y podemos estar asociándonos y haciendo negocios, ¿no? Eso fuera ideal. Pero bueno, ahora esas aplicaciones podrían ser categorizadas, esta es una manera de hacerlo, justamente de acuerdo para qué sirven esas aplicaciones o en qué se los aplica. Esta, por ejemplo, un software de sistemas, se dice que es aquel software que hace posible que otros software hagan su trabajo.
¿Alguien puede dar un ejemplo de un software que hace posible que otro software haga su trabajo? ¿Cuál podría ser? Los sistemas operativos, ¿no? Sí, no, ese sería el ejemplo más clásico, ¿no? Un sistema operativo. Pero también podemos encontrar otro tipo de aplicaciones que caerían en esta categoría. Un navegador, por decirlo, ¿no ves? O sea, ¿para qué sirve un navegador? Normalmente para que funcione o corran otras aplicaciones. Una máquina virtual, el motor de una base de datos, algo parecido como un DLL, etc. Ese tipo de software, donde su propósito central de dicho software es lograr que otras aplicaciones hagan su trabajo, lo podemos denominar un software de sistema. Ahora, un software de gestión seguramente es el software más común en nuestro desarrollo que hacemos cotidianamente, que tiene que ver con lo que típicamente se denominan software o los sistemas de información. También se los llama sistemas de gestión empresarial, donde este tipo de software normalmente tiene una aplicación en el ámbito comercial, industrial, financiero. ¿Qué ejemplo se les ocurre de software de gestión? ¿Alguien por ahí, por favor? ¿Nada? Vamos, pues, acuérdense de su curso de sistemas de información 2. ¿Qué tipo de software? ¿Qué fue? ¿Se cansaron o no quieren hablar? ¿Ustedes quieren escuchar su nombre para hablar? Porque Los ERP, los recursos humanos. eso, ¿no? Los ERP podrían ser los más básicos representativos de este tipo de software, pero hablar de un ERP probablemente es hablar de algo terriblemente grande, y lo es. Si lo tuviéramos que detallar, hablamos, ¿no? Desde los sistemas de contabilidad, activo fijo, presupuesto, sistemas de clínicas, hospitales, colegios, de sistemas de banco, etcétera, estarían acá. Un software de uso, pero un software de tiempo real, es aquel software que seguramente lo vemos funcionando en las industrias. Este software tiene características bastante interesantes. La primera, que por lo general son desarrollados para arquitecturas de hardware bien definidas o específicas. Y se las compra juntas. Es decir, se compra el hardware y también se compra el software. Y por otro lado, son software que entran en el grado de la automatización. Estos software sí realmente merecen la pena llamarles automatización, porque para su funcionamiento no demanda, no exige, no requiere una interacción bastante alta con el humano, sino lo tiene todo tan automatizado que lo puede trabajar sin mayor inconveniente. ¿De qué manera? Por un lado, seguramente asociado al tiempo, y por otro lado, seguramente interactúa bastante con dispositivos que le permiten percibir su contexto para que en función a eso pueda actuar. Ejemplo, sensores. ¿Dónde lo vemos estos software en tiempo real? Ya dijimos, en las industrias, en las fábricas. Otro ejemplo clásico sería un software de control de tráfico vehicular o aéreo. Software de uso personal. ¿Cuál sería ese? Son aplicaciones muy específicas, como por ejemplo el que estamos usando ahorita, un procesador de texto. Un software de tipo hojas electrónicas, hacer presentaciones en el ámbito de la ofimática. Herramientas como herramientas para dibujos, etcétera, ¿no? Software de ingeniería o científico son aplicaciones que se desarrollan donde tanto para su desarrollo como para su utilización se requiere una aplicación de la
de algún conocimiento formal, como el cálculo, la física, la matemática, alguna ciencia pura, ¿no? Un ejemplo clásico de este tipo de software sería el AutoCAD, por decirles algo. Software empotrado. Este software tiene algo muy particular, que es esta situación. En el planeta Tierra se dice que estadísticamente el software que más se hace es este tipo de software. Software empotrado. ¿Cómo es un software empotrado? Es algo parecido a lo que ocurre en un ropero empotrado, ¿no ves? ¿Cuál será la diferencia entre un ropero empotrado y otro que no lo es? ¿Alguien? ¿Nadie? A ver, Mónica Lozano. Oh, no es Mónica, ¿qué? Moira Lozano, ¿no? Sí, ingeniero. A ver, ¿me puede comentar desde su punto de vista cuál es la diferencia entre un ropero empotrado y otro ropero que no lo es? Ropero empotrado, digo. Ah, bueno, que el ropero empotrado y tiene su, dentro de una habitación tiene su lugar propio, digamos, ya construido. En cambio, el ropero que no es empotrado, pues, aparte de que se lo puede trasladar, se puede ocupar otras cosas ahí en el lugar del ropero. Ya, ¿qué más? Ya dijo una, está bien, que no se lo puede mover. ¿Algo más? ¿Alguna diferencia más? ¿No irá? Lozano, ¿alguna diferencia más la encuentra? Se lo construye por afuera, el ropero que no es empotrado. Está bien, está correcto. Sí, ¿no? Entonces, Moira tiene razón. Dice, los roperos empotrados son parte de la estructura del diseño de la casa. 2, dice ella, no se los puede mover. 3, no se los compra por separado, ¿no? No compra la casa y viene el ropero. Ahora, Moira, dígame algo, Lozano. ¿Conoce, cree que hay software que tengan esta característica o no? Lozano, creo que se fue, ¿no? ¿Habrán software que comparten estas características o no? ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? Podría Los ser los- electrodomésticos, ingeniero, los televisores, ¿entiende? Sí, ¿no? O sea, está correcto. No se olviden lo que acabo de decirles. Se dice que el software que más se hace en el planeta es software empotrado. Y los ejemplos son los que acaban de decir. Por ejemplo, un software de un electrodoméstico, una heladera, una tele. Hoy por hoy casi todo tipo de dispositivo electrónico que se compra viene con un software de esta naturaleza, ¿no es? Entonces no cabe duda que es el software que más se hace. Java, por ejemplo, fue inicialmente pensado para fortalecer el desarrollo de ese tipo de aplicaciones. Software de inteligencia artificial, pero este es un software bastante particular, es muy distinto a todos los demás, donde el propósito central es obviamente emular el comportamiento humano en muchos aspectos, sobre todo en la parte más complicada, que es el diagnóstico, el aprendizaje. Ejemplos, bueno, hay categorías distintas, ¿no? Como por ejemplo, sistemas de redes neuronales, sistemas expertos, agentes inteligentes, software aplicado a la inteligencia de negocios, etc. Software de la web. ¿Y por qué el software de la web merece una categoría aparte? Por ejemplo, veamos este detalle interesante. Cuando uno desarrolla una aplicación web, hay ciertas características que tendríamos que tenerlas muy en claro. Para empezar, todos sabemos que una aplicación web es distinta a cualquier otro tipo de aplicación por su grado de portabilidad, ¿no? Es decir, una aplicación web puede ser
desarrollada una vez y sin embargo lo puedo hacer, ocuparla desde cualquier entorno de desarrollo, de funcionamiento. Me refiero, por ejemplo, a sistemas operativos. Por otro lado, una aplicación web no tiene una limitación geográfica. Una aplicación web no precisa ser instalada. En fin, hay cosas muy interesantes. Pero alguien me puede encontrar algunos aspectos que deben ser, se deben trabajar con mayor énfasis cuando desarrollo una aplicación web con respecto a las demás. Algo que se les ocurra. Cuando están haciendo una aplicación web, ¿qué consideraciones, por ejemplo, de prevención, deberían tomar en cuenta mientras desarrollan dicha aplicación web? ¿Se les ocurre algo? ¿O nada? El ejemplo más clásico, ¿cuál sería? La vulnerabilidad, ¿no es? ¿O no? ¿Sí? Una aplicación web es de lejos mucho más vulnerable que otro tipo de aplicación. Justamente porque para acceder a la aplicación, en teoría, todo lo que precisamos es la URL y la tenemos ahí. Otro aspecto interesante que también tenemos que tener en cuenta cuando es una aplicación web es el tema relacionado a la experiencia del usuario. Un usuario que está buscando alguna información en la web, le aparecen muchas páginas que contienen la información que está buscando. Pero la primera página que abre, y si no la entiende, el usuario va a agarrar, lo va a cerrar y va a continuar con la siguiente. No es que se va a poner a investigar o a buscar tutoriales o cosas por el estilo para entender dicha aplicación web. Otro aspecto interesante que también tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con una aplicación web es el tiempo de respuesta. Dado que una aplicación web, para empezar, trabaja de forma remota, es decir, está en la nube y está en la nube, puede ser tan cerca o tan lejos. Por otro lado, una aplicación web podría estar siendo usada simultáneamente por una gran cantidad de personas. Lo cual, cuando desarrollamos dicha aplicación, deberíamos en todo caso asegurarnos de que nuestra aplicación pueda pasar satisfactoriamente, por lo menos con esos puntos. 1, la vulnerabilidad. 2, la experiencia del usuario. 3, el tiempo de respuesta. Merecen un tratamiento muy particular este tipo de aplicaciones. Bien, jóvenes, vamos a quedar acá. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna consulta antes de cerrar la sesión. Bueno, si no hay más, veámonos el día jueves. El día jueves, por si acaso, nos vemos como hemos quedado, ¿no? Es decir, a la mitad del curso, el grupo de los jueves va a ir allá a clase presencial. Y la otra mitad se quedará acá vía Zoom. Y el martes seguimos así. ¿Ok? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero.